Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Sánchez y nada, estoy aquí muy contento de estar hablando del proyecto de Pedaladas contra el Estigma. A ver, la idea del proyecto surge de un día escuchando la radio. Algunas personas conocimos el proyecto de Cinecicleta, que son una pareja que hacían una travesía con bicicletas y además con un aparato de cine que funcionaba a través de dar pedaladas a una bicicleta y que mediante la electricidad que se generaba podían proyectar películas. Entonces, ¿por qué no vincular por una parte lo que es la actividad deportiva, que es hacer una ciclada de 7-8 días alrededor de un territorio, con lo que es la proyección de alguna película, documental, en el que trabajáramos sobre el tema del estigma en el marco de la salud mental? Entonces, pensando en qué territorio podía ser interesante, bueno, pues si hay algo que a la Fundación Indras nos une es el río Duero, porque de hecho tenemos centros y recursos en todo ese territorio. Finalmente, en vez de este aporto, que quizás era demasiado, decidimos pues que terminara en Guarda, precisamente porque creíamos que podía ser una buena experiencia. Bueno, los momentos que se viven encima de la bici en un primer momento siempre son de un cierto sufrimiento, ¿no? Porque bueno, hay que dar bastantes pedales. La experiencia personal, excelente. Ya de por sí, con la propia actividad se eliminan barreras, se eliminan diferencias, se eliminan estigmas y haces ver también no solo al grupo, sino a la gente de fuera que al final ponemos etiquetas y tenemos todos nuestras etiquetas y que en el fondo es porque no se conoce a las personas. Bueno, yo creo que la gente que nos ha recibido en los diferentes sitios se ha podido hasta llevar una sorpresa, es decir, porque quizás esperaba un grupo en el que se marcaran o hubiera unas ciertas diferencias entre las personas que lo componían, pero al final lo que se daban cuenta es que al final era un grupo de personas que estaban ciclando y que en el fondo pues no había ningún tipo de diferencia entre todos nosotros. Es decir, al final cuando te pones un maillot y te subes encima de la bicicleta lo que eres ciclista y vamos, lo pasamos todos igual de bien o igual de mal sobre la bicicleta. Eso lo dice en muchas ocasiones Javi Cano, que la bicicleta nos iguala, y te puedo asegurar que nos iguala. El inicio realmente es el más asequible para hacer en bici, pero es verdad que los miedos venían de días atrás. No nos habíamos juntado nunca más de 20 personas para andar en bici, incluso tendríamos que decir que no nos habríamos juntado nunca más de 6 personas para andar en bici. Por lo tanto, ahí la incertidumbre era muy grande. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a desenvolver por una ciudad con tráfico? ¿Cómo nos vamos a desenvolver en caminos estrechos? Entonces los miedos eran grandes. Es verdad que hay confianza en el grupo, había motivación. Al final creo que todo fue mucho más lógico, mucho más ameno y la suma del equipo hizo que fuera todo súper sencillo, que no pasara absolutamente nada y que los aprendizajes, por desgracia o por suerte, se hicieron durante el viaje. Entonces creo que eso nos ha servido mucho a reflexionar sobre el trabajo previo y sobre lo que nos venía en las siguientes etapas conociendo los recorridos. Yo creo que fue esa etapa inicial de la Plaza Mayor. Todos teníamos miedo, estábamos nerviosos, pero bueno, aparentábamos ahí estar un poco enteros, pero en el fondo compartíamos, madre mía, pues a ver dónde dormimos, a ver cómo llegamos, y fue el primer nexo de unión entre todos, y luego esa salida por el Paseo Zorrilla que realmente la policía nos blindó, y creo que es algo que no vamos a tener muchas ocasiones de repetir o ninguna. Y creo que todos, bueno, fue el empujón de sentir un poco de fuerza y animarnos con todo. Para mí, como apasionado de la bicicleta, me parece maravilloso. A nivel grupo se vio una evolución súper grande y a nivel de experiencias personales creo que también. Me considero un afortunado de haber podido estar y solo espero que si esto se vuelve a repetir, que espero que se vuelva a repetir de alguna forma, poder continuar hasta el final y poder completar el proceso. Vamos aquí con gente muy maja,
O sea que a pasarlo bien y a disfrutarlo, que estas oportunidades no salen siempre, entonces hay que aprovechar. Que la salud mental es muy importante, que todos tenemos que cuidarnos y que los estigmas tienen que desaparecer en nuestra sociedad. Sobre todo concienciar a la gente de que aunque tengas un problema de salud mental, si te lo propones todo lo puedes conseguir y el reto es llegar a Portugal. Hoy han salido cosas muy bonitas, cosas que la gente lleva en sus mochilas y eso es el objetivo del proyecto. Segundo día veníamos ya con la motivación mucho más grande, había sido una etapa muy llevadera, muy disfrutona, sin problema, y nos enfrentábamos hoy a otro día sin mucha dificultad técnica, pero sí que había ahí al fondo un miedo al llegar al destino, ¿no? Teníamos una rampa muy fuerte, un desnivel muy grande y ahí sabíamos que eso iba a ser la mecha del inicio de este recorrido, porque luego vendría después bastante más tomate. ¿Cómo enfrentarnos a la subida a la colegiata? Para el que le conozca, es un reto muy grande, pero supimos llevarlo de la mejor manera y conseguimos el reto de llegar arriba sin encender la eléctrica, que eso marca un hito en el ciclismo. En la segunda etapa, que fue Tordesillas-Toro, realmente fue un poco más disfrutona, ya salíamos un poco de la tensión, habíamos rodado el primer día, teníamos un poco esa libertad. Vimos un poco el respetar los tiempos, el ir todos juntos. Fue un poco el día de medir realmente pues quién iba cerrando, o estos términos, conocer estos términos, quién abría, quién cerraba la cola. Bueno, ir creando. Estábamos creando todavía todo lo que venía. Para mí hacer pedaladas fue una experiencia totalmente increíble. Me encantó, me lo pasé genial. Estuve 3 días con los compañeros de ruta, empecé en Tordesillas y nada, fue fantástico la verdad, porque todo salió genial, todos los compañeros me ayudaron un montón y tuvimos muy buen ambiente, muy buen ambiente. Hicimos de todo, así que una experiencia para mí de 10. Eso es lo que yo llevo en mi mochila. ¿Vale? Yo llevo todas esas cosas, pero es que además puedo llevar una enfermedad mental conmigo, que viene en el viaje y se queda el resto de mi tiempo libre. Segundo día, lloviendo a todo llover, mi sensación de esto puede acabar mal y la sensación del resto de ole qué aventura. Eso para que me haga reflexionar, ¿no? Cuando la tercera etapa ya nos marca el camino hacia Zamora y el recorrido pintaba chulo, es verdad que en este día yo tuve ciertos miedos o sufrí un poquito más de la cuenta en el momento que apareció una tormenta y nos empezamos a mojar y fue un momento con mucho barro, incómodo, y sin embargo ese sufrimiento interno que tuve fue el disfrute de la gente, o sea, todo lo contrario, lo que yo estaba pasando era la realidad que estaban viviendo, esa aventura, esa experiencia, moverte en esas condiciones climatológicas. Todo parecía exactamente tranquilo, pero apareció una tormenta, entonces ahí empezamos a ver también las necesidades de unos y otros
Dificultades como hay que parar todo el pelotón para que 2 personas se pongan el chubasquero, pues no pasa nada, todos respetamos los tiempos. Oye, ¿tienes agua? Toma agua. Yo no tengo chubasquero, yo te lo dejo. Entonces fue sumando. Fue una dificultad grande, pero el equipo se hizo todavía un poquito más grande. A todo esto, durante el viaje, es cierto que dormíamos en sitios muy variopintos. Y en Zamora llegamos a un polideportivo, montamos nuestro equipaje, montamos nuestras colchonetas, dividimos nuestras habitaciones por el espacio, nos reorganizamos y eso había gente que no había tenido la oportunidad de disfrutar de esa experiencia, ¿no? A esta etapa le sumamos el encuentro final de Zamora, un lugar en el que tuvimos la oportunidad de conocernos en otro ámbito, salir, tomar algo, tapear y lo que al final eso hace en un grupo es unirte y enriquecer el proyecto. Aquí a mi izquierda al gran Adrián, siempre concentrado, piernas fuertes, lleva una eléctrica que no enciende. Y el tiempo ha mejorado muchísimo, la gente está muy contenta y muy motivada. Muchas bromas, mucho humor y etapa espectacular. Hemos pasado un poco de penurias con barro y con lluvia, pero claro, nos ha quedado la tarde ideal. En la última etapa del equipo ciclista al completo fue desde Zamora a Muga de Sayago. En este momento ya el grupo se iba a dividir, íbamos a dejar en el camino a mucha gente porque ya tenían que volver al inicio y tras 4 días de convivencia se generó una especie de momento emotivo y bonito donde habíamos generado tanto vínculo con gente que apenas conocíamos que daba pena el hecho de continuar solamente 9 personas el resto del recorrido. La etapa fue dura porque ya empezábamos con el desnivel, que nos íbamos entrando en los arribes del Duero, pero aún así todos, de una manera o de otra, con apoyo, conseguimos disfrutar de la etapa de la mejor manera posible. Hacia Muga encontramos un camino un poquito más técnico, más desnivel, mucho terreno con piedras. Es verdad que el entorno nos ayudaba porque había muchos animales sueltos, había caminos mucho más agradables, pero es verdad que las subidas un poco más técnicas se nos hacían duras. Entonces ahí la fuerza del equipo volvió un poquito a aparecer, esperábamos a los que iban un poco más retrasados y entonces, bueno, aparecía un poco el apoyo, los consejos, pues cuando estés en esta piedra a lo mejor la posición de los pies te ayuda a esta, entonces bueno, íbamos un poco ayudándonos. En el momento de la despedida fue un poco triste, pero también nos dio fuerzas para llegar hasta el final por todos los que por trabajo o por asuntos personales no pudieron continuar. A través de las pedaladas he visto el equipo, la importancia de estar dentro de un equipo, como han tirado de mí y yo también he echado un cable también cuando ha hecho falta. Casi las 8 de la tarde. Hemos visto el sol, hemos visto la lluvia, hemos visto pinchazos, hemos visto de todo. Día largo pero bonito. Sí, sí. Nada, nos hemos superado nosotros y las expectativas de todos. Brutal. Todo el equipo llega sobradísimo.
En nuestra quinta etapa, llegar al destino ya se nos iba a complicar. Empezábamos a hablar de desniveles de más de 1000 metros positivos, empezamos a hablar de terrenos técnicos de Arribes del Duero, senderos, momentos de cargar con las bicicletas, y aquí ya me generaba un poquito más de inquietud, bastante más inquietud. Es verdad que el grupo era más reducido, pero en este caso, y creo que es real, el grupo fue el que arrancó a superar ese reto. Nadie se quejó en ningún momento, todos cargamos con nuestras mochilas, con nuestro peso, y sobre todo que de eso fue de lo que más disfrutamos. Entonces, por eso marco siempre la palabra aventura, porque realmente cuando vas en bicicleta y te encuentras con estos momentos, la aventura es el enganche del grupo, y sufrí personalmente mucho, pero lo disfruté una maravilla. En la etapa en la que nos separamos, volvimos un poco a sentir esos miedos del inicio. Yo, por ejemplo, tuve esa sensación de soledad en cierto punto, porque veníamos un grupo muy grande, ahora nos quedamos un grupo más reducido, las chicas también se reducían, entonces ahí a nivel personal sí que tuve la sensación de bueno, ahora vienen las dificultades, ¿no? Porque quedaba todo un equipo de chicos que hemos estado durante todo el camino arropándonos unos a otros, pero bueno, mi miedo personal estuvo ahí. Me duró poco, porque todos me apoyaron, entonces pronto se disipó. Pero es verdad que eso fue un reto personal también para mí. Nos hemos ido a Muga de Sayago, al Instituto José Luis Gutiérrez, a hablar de salud mental. ¿Qué sensaciones tienes, María? Frías, sensaciones de mucho trabajo por delante, con alumnos, con profesorado, si nos apuramos con sistema, pero bueno, a eso hemos venido y algo habrá calado. Bueno, la siguiente etapa poníamos rumbo ya a frontera española, ya era la última etapa que nos íbamos a mover por España, y seguíamos en el hoyo de los Arribes del Duero, y sabíamos que la siguiente etapa iba a ser tan dura o más como la anterior. La etapa fue muy dura porque se hizo mucho calor, se nos hizo bastante largo, pero bueno, tuvimos la recompensa que para mí fue el momento más bonito de la expedición, que fue hablar en el ayuntamiento o en el centro cívico de Saucelle con una persona del pueblo, y que donde nosotros tuvimos la capacidad de hablar de todo, de soltarnos y expresarnos, y fue un momento tan emotivo que bueno, se me ponen los pelos de punta solamente de hablarlo, y creo que esa es la parte más importante de sensibilización y de lucha del viaje. En la siguiente etapa enfrentamos el primer puerto, todos con miedos, todos pendientes de lo que se aventuraba y de lo que se avecinaba con esas subidas que muchos no habíamos enfrentado nunca, también bajadas que muchos no habíamos disfrutado nunca, y ahí el grupo pues volvió otra vez a rodar, a empujar, a esperar, a tener tiempos. Nos pusimos el reto de parar cada 20 minutos pensando que íbamos a llegar asfixiados, y realmente hicimos, me parece que una parada o una parada y media, y en una hora habíamos subido, así que eso fue la recompensa total. Pues nada, yo definiría la experiencia como un triángulo en el que está la bici, está el viaje y están las personas, ¿no? La bici como un elemento esencial de mi vida, como elemento educativo y deportivo de recorrer espacios. El viaje como algo muy diferenciado a lo que es un desplazamiento, donde hay un equipaje que llevas, unas emociones, unos compañeros, y las personas, pues la verdad es que ha sido una gozada conocer a gente, recuperar a gente que conocía, y conocer a gente en otras facetas y conocer gente nueva. Y todo esto ha sido
posible por el maridaje que han hecho las personas que han ideado todo esto, ¿no? Yo creo que con mucho sentido y con mucha sensibilidad. En cuanto a qué me ha aportado esto, pues bueno, yo he hecho viajes de este tipo con amigos, he hecho viajes educativos con personas diferentes, luego me ronroneaba en la cabeza las posibilidades enormes que tiene esto desde el punto de vista socioeducativo de juntar gente diferente que viaja y que se acompaña por la naturaleza. Y por otro lado me ha encantado ver a mi compañero de viaje, Javi Cano, liderando la nave, ¿no? Esto me ha tocado a mí muchas veces en otro tipo de proyectos y miraba desde atrás en la bici y me daba cuenta de un montón de cosas que eran muy importantes para que todo saliera bien. Bueno, aquí está la etapa sexta finiquitada. Acabamos de entrar en Saucelle, segunda etapa reina, 1000 positivos, 55 kilómetros aproximadamente, y el grupo sin despeinarse. Increíble el ritmo que hemos llevado, me sale una media de 12-13 kilómetros por hora, con tranquilidad, disfrutones. De Saucelle íbamos hasta Barca de Alba. En esta etapa nos acompañaba un amigo, se sumó a esta experiencia Manolo, y voy a contar es verdad que ya vas rodado, ya todo lo normalizas, todo lo resuelves, porque el grupo ya es muy hábil y muy ágil y es todo muy sencillo, pero claro, no esperas los problemas y en este caso sí que tuvimos un pequeño percance con un compañero que tuvo un accidente. Y bueno, en ese momento pues las tensiones del momento, cómo solucionarlo, qué va a pasar con esta persona, si realmente puede o no puede continuar, cómo se encuentra, arreglar la bici, etc, etc. Creo que fue uno de esos momentos que incluso el grupo limó muy bien y la suerte de contar también pues con este amigo que me dio y estuvo ahí curando al grupo con su manera de ser, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a Barca de Alba, donde nos recibieron, eso sí, con los brazos abiertos de Portugal. Ha sido un trato espectacular y nos volvieron a visitar a compañeros nuevos como Pablo y David, que iban a enfrentarse a otra etapa más con nosotros ya en la parte portuguesa, que solo nos quedaba carretera. Camino a Barca de Alba, ya cruzando la frontera. Estábamos todos nerviosos, todos sabíamos que la etapa en España se acababa, que había que cruzar la frontera y que ya estábamos ahí, ya estábamos mucho más cerca de lo que esperábamos. Se avecinaba también un camino lleno de pinchazos, de caídas, entonces, bueno, ahí salió otra vez el aprendizaje, la capacidad de tener la paciencia para enseñar al otro, de explicar, aprovechar esos momentos que, bueno, pues ya se ha parado un momento el rodaje, pues vamos a aprovechar, vamos a aprender y hacer también un poco el mantenimiento que es necesario. La entrada a Portugal fue súper emocionante, así que yo creo que ese es el recuerdo que tenemos todos. Nos quedan 2 etapas
personalmente son las que más miedo, entre comillas, me dan, porque son las que no conozco. Las conozco sobre el mapa, las conozco sobre el ordenador, las conozco de hablarlo con otras personas, pero aquí es donde más incertidumbre, que venimos hablando desde el inicio de esa palabra, que es la realidad, me generaba. Y es que era todo por carretera, eran 50 kilómetros cada día por carreteras, con muchos desniveles, y no sabes con qué circunstancias, cómo va a ser el tráfico, cómo nos vamos a desenvolver un grupo de 9, 10 personas amplio por carretera, cómo nos van a respetar. Entonces ya no depende de nosotros, porque ya veíamos que el grupo iba solventadísimo, iba bien, iba fuerte, iba ágil, pero claro, no dependía de nosotros y eso generaba dudas. Pero bueno, tuvimos la suerte que carreteras, puertos poco transitados, puertos muy duros, desniveles muy duros, y sinceramente es donde la gente acabó mucho más agotada. El hecho de llegar a Piñel, donde nos esperaban, nos invitaron a comer, pero ahí acabamos destrozados, sufrimos mucho y nos ganamos ese merecido descanso en Piñel. Camino a Pinel, volvíamos a estar todos un poco más relajados, ya habíamos cruzado la frontera, ya estábamos en Portugal, el reto no estaba conseguido, pero ya era nuestro, estaba seguro, así que estábamos todos con fuerza, un poco asustadillos porque todo era carretera, los coches estaban ahí, íbamos cansados y ahí de nuevo la magia del equipo. Fue Pablo, que se quedó un poco atrás conmigo y sacó una videollamada. Pronto te olvidas del problema que tienes y sigues rodando, así que a rueda con el compañero y para arriba. Y la última etapa, pues para culminar, creo que ya teníamos todo más que merendado, más que trabajado, y era como el fin de etapa, la entrada en París, ¿no? Lo hicimos tranquilamente, teníamos mucho tiempo, muy diligentes, porque nos levantamos súper pronto, empezábamos a rodar, ya estábamos rodando desde las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana, y hubo gente que se lanzó a ganar la etapa y nos esperó allí durante más de media hora. Pero bueno, el resto llegamos juntos, y sobre todo la emoción esa de haber conseguido pues un reto grupal, un reto de disfrutar, de ciclar y de viajar y moverte en bicicleta. Así que esa etapa también queda para nuestra memoria. Video finish. Último repecho para llegar al destino. Gente que nos gusta pedalear, que nos gustan las aventuras y que nos gusta compartir experiencias. Y creo que el llegar aquí desde Valladolid con un grupo de personas fantásticas a las que muchas ni conocía, sigo aprendiendo y solo puedo agradeceros esta experiencia que he vivido, que ha sido brutal. Y en cuanto al significado del proyecto, hemos demostrado que somos un grupo de personas, un grupo de ciclistas, gente que les gusta, gente con cosas en común, y que la parte de la enfermedad mental habrá gente que la lleve, pero no deja de ser una parte más de la vida, y que no por eso tenemos que generar ese estigma a las personas, ¿no? Creo que se ha demostrado que hay futuro y hay una realidad que es preciosa, que es compartir con un grupo de personas como vosotros. Bueno, pues la verdad es que este proyecto surgió con idea de permanencia y con idea de crecimiento. Este ha sido el primer año donde hemos podido experimentar cómo la idea se ha puesto en marcha, y gracias a la gente que ha organizado todas las actividades, pues ha sido un éxito, pero la idea es de permanencia, es decir, primero habría que hacer público lo que han sido los resultados de este primer encuentro, y eso, bueno, pues habrá que pensar en diferentes actividades de aquí a final de año, pero sin duda yo creo que esta es la primera edición de espero que muchas que puedan seguir siendo en otros territorios, con otros aliados, con otras redes y con otras personas que se quieran ir uniendo de forma libre. Es decir, es una actividad que tiene que tener esa esencia, que sea muy participativa, abierta, y que quien quiera estar con nosotros que esté y cicle y experimente lo que es el proyecto.
Bueno, chicas, ¿qué? ¿Para el año que viene dónde habéis pensado ir? No sé, podríamos ir al sur. A lo mejor hay algo interesante por ahí. Hay un objetivo por ahí, pero el listón ha quedado alto. ¿Lo dejamos abierto entonces? Sí. Venga, pues a ver, vamos a ir pensando.